Hola, comenzamos el espacio de medio ambiente. Los océanos son los protagonistas de esta semana, pues la ciudad francesa de Niza acogió la cumbre de la ONU para debatir temas como la ratificación de un tratado vinculante que proteja la biodiversidad en aguas internacionales o la reducción de la contaminación por plástico que llega a los mares. Veamos por qué importan tanto estos ecosistemas. Sin ellos, el planeta Tierra sería inhóspito y la humanidad habría desaparecido hace tiempo. Los océanos cubren el 75% de la superficie terrestre y absorben el 90% del calor atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Absorben entre un cuarto y un tercio de las emisiones de CO2. Y el plancton produce el 50% del oxígeno del que dependemos para vivir. Pero todo esto tiene un precio. Los océanos se están calentando a una velocidad alarmante, lo que pone en peligro sus ecosistemas donde viven más de 2 millones de especies. Más de la mitad de ellas podrían estar en peligro de extinción para el año 2100, según la ONU. Millones de toneladas de plástico se vierten cada año a los mares de todo el mundo, y eso también está destruyendo los hábitats marinos. El aumento de la temperatura del mar contribuye a un círculo vicioso, pues se calienta el aire a través de los vapores que se desprenden de la superficie del agua, y ese calor contribuye al derretimiento del hielo glaciar, especialmente alrededor de los polos, lo que causa el aumento del nivel del mar. El agua sube en las costas más de 5 centímetros al año, amenazando la vida de más de 600 millones de personas que viven cerca del mar y dependen de él para vivir. A estas amenazas que enfrentan los océanos se suma la explotación de petróleo y gas en alta mar y en costas. El grupo activista Earth Insight hizo un estudio que determinó que en todo el mundo estos bloques petroleros y gasísticos en las aguas cubren más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de toda Argentina. Algunos de esos puntos de explotación de combustibles fósiles se sobreponen con el 19% de las zonas costeras y marinas protegidas y con el 15% de arrecifes y manglares, lo que afecta a la biodiversidad. Por eso, una de las peticiones es que la cumbre de la ONU se pronuncie, pero el lenguaje queda corto, sin ninguna prohibición a estas actividades. Aún así, ya hay países que alertan sobre esta industria, como Fiji. En France 24 hablamos con el secretario permanente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de este país insular del Pacífico. Aunque no han prohibido la explotación petrolera en sus costas, sí reconocen los riesgos. No se trata solo del clima, ¿verdad? Se trata de los derechos humanos. Así que cada día que la industria de los combustibles fósiles se expande, erosiona nuestros derechos, incluido nuestro derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, que es un derecho constitucional. Los derramamientos de petróleo se producen cuando se traslada el crudo en buques de un país a otro, que es muy dependiente. Y cuando se producen estos vertidos de petróleo, ocurre una explosión sísmica, la destrucción de hábitats, que socava los esfuerzos de conservación de los océanos de muchos de los países insulares del Pacífico, contradice directamente nuestros compromisos en la Agenda 30 por 30. Y esa meta es proteger el 30% de los océanos al 2030. También para ese año, Fiji espera que el 100% de su energía sea renovable, como lo trazaron en su política energética de 2023. Pero en su caso, la transición es muy difícil, pues el país solo tiene un proveedor de energía y depende de las importaciones de combustibles fósiles. Sivendra Michael explica que la solución está en la financiación de países industrializados y en que los estados como los insulares puedan acceder fácilmente a ese dinero. Pues aunque son los más vulnerables al cambio climático, emiten menos de 0,1% de los gases de efecto invernadero. Si queremos hacer la transición o descarbonizar nuestra flota de transporte, por ejemplo, el sector marítimo o el terrestre, necesitamos que la transición energética busque productos que permitan que nuestros botes funcionen con energías renovables y puedan recorrer esas largas distancias. To be able to commute those long distances. Fiji is made up of 332 islands, of which 110 have Fiji people. se compone de 332 islas, de las cuales 110 están habitadas. Yo vengo de una isla que está a 18 horas en barco, así que hay que asegurarse de que estas transiciones energéticas sean capaces de atender también estos largos trayectos. Accordingly, for land transport, is the current is the current makeup
En cuanto al transporte terrestre, nos estamos moviendo hacia vehículos eléctricos, pero el sistema de red actual o la infraestructura de red son capaces de soportar la carga adicional que supone la llegada de esta tecnología. Creo que estos son los detalles y las conversaciones que se deben tener en cuanto a la compatibilidad de lo que existe en términos de infraestructura y qué mejoras son necesarias para que estas transiciones ocurran. Esa es nuestra interpretación de lo que debería ser una transición justa. Michael agrega que para Fiji la transición energética es cuestión de supervivencia, porque la explotación de combustibles fósiles es el mayor factor del calentamiento global, que a su vez hace que aumente el nivel del mar y que los ciclones en países como estos sean más fuertes y más frecuentes. El impacto es profundo. Las emisiones de los nuevos proyectos de combustibles fósiles empeorarán el aumento del nivel del mar, empeorarán los problemas de acidificación de los océanos, aumentarán los fenómenos meteorológicos extremos. Así, nuestras comunidades insulares están en la primera línea de los impactos del cambio climático día a día y esos impactos no serán causados por nosotros. Así que creo que es muy importante entender que no se trata solo de un problema de degradación medioambiental, no se trata solo del impacto del cambio climático. Está muy anclado en nuestra existencia. Las perforaciones en alta mar son incompatibles con nuestra supervivencia y eso es lo más directo que puedo ser. Hasta aquí nuestro programa. Vean más detalles de esta historia en el artículo de France24.com. Nos vemos.